Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al video de la semana número 7 del apartado de matemáticas con el tema de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Los temas del video son números primos y compuestos, descomposición en números primos, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Para empezar, ¿qué es un número primo? Un número primo en matemáticas es un número natural mayor que 1, que solo tiene dos divisores, el 1 y el mismo. En la tabla se aprecian los números primos del 1 al 100 del color rojo. Cabe notar que el número 1, los divisores es el 1 y el mismo, que también es el 1, pero como son el mismo número, el número 1 no se considera número primo. Por otro lado, el número 2, esto es un dato curioso, el número 2 es el único número primo que es par, ya que sus divisores es el 1 y el mismo, que es el 2. De ahí en fuera, todos los números pares van a tener al 2 como divisor, entonces este es un buen dato. De ahí en fuera, todos los demás números marcados en rojos, como el 3, el 37 o el 79, solo tienen a los divisores al 1 y al mismo. Ahora, un número compuesto es un número que tiene más de dos divisores enteros y que no dejan residuos al dividir. Un número compuesto no es un número primo, como un número primo no es un número compuesto. Regresando a la tabla, el número 35, por ejemplo, que está de color azul, tiene los divisores 1, 5, 7 y 35, por lo cual es un número compuesto y no puede ser un número primo. Por otro lado, el número 5, que solo tiene como divisores al 1 y al 5, es un número primo y no puede ser un número compuesto. Ahora, ¿qué es la descomposición? Los números compuestos se pueden expresar como la multiplicación de números primos, y cada número compuesto tiene una descomposición única en números primos. Por descomposición nos referimos a la multiplicación de números primos. Ahora, para obtener la descomposición de un número se realiza el siguiente procedimiento. Por ejemplo, para el número 120 se hace una tabla de dos columnas y se coloca arriba a la izquierda el número que queremos descomponer, en este caso el 120. Ahora buscamos el número primo más pequeño que divida ese número, en este caso el 2, ya que el 120 es un número par. De esta manera, al dividirlo entre 2 tenemos 60 y se escribe por debajo del 120. Y así repetimos el procedimiento. 60, como es par, tiene a divisor al 2 y nos son 30. También es par, usamos un 2 y ahora tenemos un 15 por la división. El 15 ya no es número par, entonces ya no podemos colocar un 2, pero sí podemos colocar un 3, ya que el 3 divide el 15. De esta manera, el residuo es un 5 y el 5 es un nuevo primo, entonces el único primo que lo divide va a ser el mismo, que es 5. El proceso de descomposición se acaba cuando al final de la tabla tenemos dos unos en ambas columnas. Ahora, para escribir el número compuesto en números primos, podemos apreciar abajo a la izquierda que tenemos 120 va a ser igual a 2 por 2 por 2 por 3 por 5, que son los números que están en la columna derecha. Y de esta manera podemos expresar aún más compacto como 2 elevado al cubo por 3 por 5. Otros ejemplos podemos verlos aquí es el 112, que como es número par lo podemos dividir entre 2, de eso nos da el 56 que lo dividimos entre 2 que nos da 28, y así otra vez con el 2 para obtener un 14 y finalmente lo dividimos entre 2 para tener un 7. El 7 es un número primo, entonces colocamos el 7 y ya tenemos unos en ambas columnas hasta el final. Y la descomposición de este número sería 112 es igual a 2 elevado a la 4 por 7. Ahora, por ejemplo, con el número 1100, que se ve un número muy grande, su descomposición no es tan larga. Lo dividimos entre 2 al ser número par, que nos da 550. Otra vez por 2 nos da 275. Este número ya no es divisible entre 2, y el número primo más pequeño que lo divide es el 5. Al dividirlo tenemos un 55 y nuevamente al dividirlo entre 5 tenemos un 11. El 11 también es un número primo, entonces el único primo que lo divide será el mismo. Y como podemos ver al final ya tenemos las columnas de 1. De esta manera la descomposición del número 1100 sería 2 elevado a la 2 por 5 elevado a la 2 por 11. Y como se mencionó anteriormente, cada número compuesto tiene una descomposición en números primos única. Por ejemplo, la combinación de 2 elevado a la 4 por 7 siempre nos va a dar 112 y no otro número. Ahora sí, el mínimo común múltiplo, abreviado como MCM en minúsculas,
de dos o más números es el menor múltiplo común de todos esos números. Es decir, el número más pequeño que tiene como divisores a esos números iniciales. Eso puede sonar un poco confuso, pero veamos algunos ejemplos. Ejemplos de mínimo común múltiplo es el siguiente. El mínimo común múltiplo de 18 y 5 es 90. El mínimo común múltiplo de 2 y 8 es 8. Ese es fácil de ver, ya que el 8 es múltiplo del 2, como también del 8, y es el más pequeño, ya que el 4 no es un múltiplo de 8. Y finalmente, el mínimo común múltiplo de 21 y 35 son 105. Al final del video regresa a esta parte para intentar comprobar estos resultados. Ahora, ¿cómo se obtiene el mínimo común múltiplo de dos o más números? Esto es muy sencillo. Se descompone cada uno de esos números y se multiplican los números primos con el mayor exponente. Por ejemplo, ejemplo 1. Calcula el mínimo común múltiplo de 27 y 4. Primero hay que determinar la descomposición de números primos, como ya se mencionó. La descomposición de 27 sería 3 al cubo, mientras que la descomposición de 4 sería 2 al cuadrado. Ahora tomamos los números primos que están en esas descomposiciones y tienen el exponente más pequeño. Como aquí solo se repite el 3 y el 2, tomamos literalmente esos números. Entonces sería el mínimo común múltiplo de 27 y 4, sería 3 al cubo por 2 al cuadrado, que es 108. Ejemplo 2. Calcula el mínimo común múltiplo de 20 y 30. Como ya se mencionó, primero hay que determinar la descomposición de números primos de ambos números. Para el 20 tendríamos que sería 2 al cuadrado por 5 y para el 30 tendríamos que sería 2 por 3 por 5. En este caso, el 5 se repite y solo tiene un exponente 1, por lo cual se coloca en el mínimo común múltiplo. El 3 solo aparece en un número, pero de todos formas se coloca. Y ahora en el caso del 2 tenemos por el lado del 20 un 2 elevado al cuadrado y por el lado del 30 solo un 2. Entonces, como se toma el mayor exponente, se coloca el 2 elevado al cuadrado y no se coloca de alguna manera un 2 al cubo, que sería el número de doses que hay. Eso está incorrecto. Se toma el exponente mayor y se multiplica. Entonces, el mínimo común múltiplo de 20 y 30 sería 2 elevado a la 2 por 3 por 5, que es igual a 60. Te invito a comprobar estos resultados dividiendo el 60 entre 20 y 30 para saber que dan números enteros. Por otro lado, ahora tenemos el máximo común divisor, abreviado MCD en mayúsculas, y este es el número que divide a todos esos números en común de dos o más números. Para calcular el máximo común divisor de dos o más números, se descompone cada número en números primos y se multiplican los números con menor exponente en común. Ejemplo 3. Determina el máximo común divisor de 108 y 256. Los números pueden parecer un poco grandes, pero con estos ejemplos quedará un poco más claro. Como ya se mencionó, primero se obtiene la descomposición de cada número en números primos. Te invito a pausar el video y comprobar estos resultados de 108 y 256 para poder seguir con el problema. Luego, el número 108 se puede descomponer como 2 al cuadrado por 3 al cubo, mientras que 256 se puede descomponer en 2 elevado a la 8, es decir, multiplicar 2 por 2 8 veces. Los números primos comunes en ambas descomposiciones es el 2. Entonces se toma el de menor exponente, que sería 2 elevado a la 2, que aparece en el 108. El 3 no aparece en el número 256, por lo cual no se va a tomar, ya que no se repiten ambos números. Y el 2 a la 8 es excesivo para el 108, ya que solo aparece dos veces el 2 en el 108. De esta manera, el máximo común divisor del 108 y el 256 es 2 elevado a la 2, que es un 4. Ahora tenemos el último ejemplo, el ejemplo 4, y nos pide determinar el máximo común divisor de 8, 27 y 125. Te invito a pausar el video para conseguir las descomposiciones de los números primos de estos tres números. Ahora tenemos que el 8 se puede descomponer como 2 al cubo, el 27 como 3 a la 3 y el 125 como 5 elevado a la 3. Ahora, entre estos números observamos que no se repite ningún número primo, ya que el 2 solo aparece en el 8, el 3 solo en el 27 y el 5 solo en el 125. Entonces, como no se repite, el máximo común divisor de estos tres números será el 1. Para finalizar el video, dejaremos un problema de práctica.
para reafirmar los contenidos vistos en este video. Se te pide encontrar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 16, 36 y 288. Te pido por favor dejar las respuestas en los comentarios y nos vemos en un próximo video de Calentando Ideas en la siguiente semana. Muchas gracias.